total del crédito es alrededor de 56 millones de dólares. 50%. Por supuesto, el Estado, es decir, el Estado ecuatoriano, entre CNT y, que es la Corporación de Telecomunicaciones, y la ERSA, que somos Estado ecuatoriano, el gobierno de la Revolución Ciudadana, por Loja y para Loja, está aportando con más de 21 millones de dólares. Solo 21 millones de dólares es la empresa eléctrica, más lo que le corresponde a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que ya hacemos más del 50% del crédito, precisamente por ese apoyo, ese cariño al sur de la patria, de la contraparte, que es el municipio de Loja, ¿no es cierto?, el GAD municipal, y que es además el ejecutor de la obra. Hasta ahí bien. Insisto, no existe ningún tipo de inconveniente y lo voy a explicar clarísimamente. Usted va a sacar un préstamo en el banco, usted va a construirse una casa. Sin embargo, les habla a un profesional de la ingeniería eléctrica y a un profesional de telecomunicaciones y acuerdan que le van a apoyar, el uno haciéndole las instalaciones eléctricas y el otro, ¿qué le va a hacer? Las instalaciones de telecomunicaciones. ¿No es cierto? Hasta ahí bien. Pero usted, pues como constructor de la casa, de tener que gastar en el permiso de funcionamiento, para la construcción, en el cerramiento, en el techo, en la pintura. Esas son cosas que le corresponden a usted, como dueño del préstamo y ejecutor de su casa. Sin embargo, ¿qué tal si usted les dice, no, al profesional de la ingeniería eléctrica y al de telecomunicaciones, no, deme también para la pintura, deme también para el cerramiento, deme para el techo, deme para los vidrios? ¿Qué le van a responder? No puedo porque no corresponde al contrato. Entonces aquí no se trata de mala voluntad en ningún momento. Nosotros, con todo el respeto y el cariño con Loja, estamos contentos de que nuestro gobierno ha decidido apoyar en este proyecto regenerar a nuestra ciudad. Sin embargo, todo lo que no esté contemplado dentro del contrato no lo podemos financiar, porque no podemos comprometer recursos del Estado sin estar legalmente en un contrato. Ahora bien, es importante aclarar, porque tengo el reporte de que en declaraciones públicas el alcalde de Loja había manifestado que no se le está reconociendo los intereses que son lógicos en un préstamo. Eso es falso. Yo lo invito públicamente al señor alcalde para que nos visite la empresa eléctrica. Yo misma le voy a entregar los recibos con los cuales la empresa eléctrica ha pagado al municipio de Loja y viene pagando ya alrededor de $200,000 por concepto de los intereses que genera el propio préstamo de la CAF. Es decir, para que quede claro, para la empresa eléctrica el único documento que tiene un aval legal para comprometer y honrar sus obligaciones es el documento del contrato de crédito entre la CAF y el GAD de Loja. Es el único documento. Ese documento, ¿qué nos dice? Es clarísimo para las partes y es ley para las partes. Nos dice que nosotros, como empresa eléctrica, honraremos nuestra obligación del crédito y que será el capital pagado al 2019. Esto es 4 años de gracia. ¿Cómo podemos pagar antes si tenemos 4 años de gracia? El componente eléctrico es en el 2019. A mí me preocupa, se está confundiendo el 6 con el 9. No, es el 2019. Llegamos las cuentas con ustedes, querida ciudadanía. Si me dan un préstamo en el 2015 y tengo 4 años de gracia, ¿cuándo nos toca pagar? En el 2019, pues. El capital, sin embargo, los intereses, por supuesto que la empresa eléctrica tiene que honrarlos y estamos cancelando semestralmente al municipio por concepto de intereses. Por lo tanto, aquí no hay ningún lío, ningún enfrentamiento. Las cosas son absoluta y eminentemente claras. Lo que sí, no podemos honrar una obligación de componentes o de temas que no están en el contrato CAF, y que eso es lo que nos ha pasado al municipio para que paguemos, ¿no es cierto?, otros temas que no están dentro del contrato. Y esos son los que no podemos pagar. Imagínense que estaban hasta rotura de veredas. Eso no podemos. O sea, legalmente no lo podemos hacer. Por lo tanto, quizá estoy por creer que definitivamente no le han informado bien al señor alcalde, sus técnicos. Por eso yo lo invito, con todo el respeto y la amabilidad que nos caracteriza, ¿cierto?, que vaya a nuestra empresa para yo misma quiero entregarla en sus manos. Nosotros estamos cancelando desde el 14 de octubre del 2014.
El 14 de octubre hemos cancelado 41.558,19 centavos al gobierno, a favor del gobierno autónomo descentralizado de Loja, ¿no es cierto? Y tenemos un documento que tiene un número 2050, que es el número de transferencia. Entonces no creo que le están informando, es por concepto de intereses. Le estamos pagando al municipio por concepto de intereses y ya suman $200,000. Es más, hubo una multa, ¿no es cierto?, en función de que el proceso se le cayó en su momento al GAD de Loja y tuvimos que afrontar también esa multa con la CAF, ¿no? Luego, mire, nosotros es parte del riesgo del crédito, ¿no? Es parte de la comisión de financiamiento, es parte de los intereses, del hecho de tener un crédito, ¿no es cierto?, y entrar en una etapa precontractual en donde hay un contrato de crédito con la CAF vigente entre el GAD de Loja, ¿no es cierto?, y la Corporación Andina de Fomento. Por lo tanto, nosotros, ese instrumento para nosotros es ley. Por lo tanto, estamos honrándolo tal cual corresponde, con toda la responsabilidad del caso y con toda la anuencia. Y además, contentos porque gracias a la decisión del gobierno, la Revolución Ciudadana, se está invirtiendo un proyecto importante en Loja. Acordémonos, cuando la etapa termine, los ciudadanos debemos estar conscientes del ingente esfuerzo que ha hecho el gobierno ecuatoriano, ¿no es cierto?, para poder apoyar un proyecto como estos con las dos instituciones del Estado, a través de la empresa eléctrica por un lado y de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por otro lado. Pero mire, Freddy, acá tenemos el resto de recibos que dan cuenta de que nosotros, la empresa eléctrica, estamos cancelando como corresponde nuestras obligaciones, ¿no es cierto?, que son resultado del pago de intereses del crédito. Esto es, el 15 de diciembre del 2014 hemos cancelado asimismo 162.164,60 a través del recibo número 5362. Por lo tanto, yo quisiera entregarle estos documentos al señor alcalde personalmente, ojalá pueda ir a la empresa eléctrica, ¿no es cierto?, porque al parecer no le están entregando. Lo propio, suman alrededor de $200,000, con el resto de recibos, uno más que existe, ¿no es cierto?, para el pago al GAD de Loja. Por lo tanto, no hay lío. Hay un contrato de crédito CAF que tiene 4 años de gracia. Se empieza a pagar el capital en el 2019, que no se confunde el 6 con el 9, ¿no es cierto? Empezamos a pagar el capital desde el 2019 porque el propio contrato de la CAF dice que el componente eléctrico es 0. Sin embargo, la empresa sí está pagando intereses que son semestrales por concepto del ese crédito. Por lo tanto, hemos pagado ya $200,000 al municipio de Loja y seguiremos pagando, ¿no es cierto?, de acuerdo a la tabla de amortización presentada por la CAF. Y lo que no podemos asumir, lamentablemente no podemos asumir, hasta dónde no podemos asumir legalmente, son los componentes y aquellos rubros que no nos corresponden, que no son parte del contrato CAF. Sigo manteniéndome que es falta de información. Quiero creer que el señor alcalde tiene falta de información y por eso lo ha manifestado de esa manera. Sin embargo, nosotros tenemos todos los documentos. Mire usted, estimado Freddy, que el componente B del contrato de crédito CAF es clarísimo en los componentes. ¿A quién le toca hacer qué y con qué? El anexo B es clarísimo. ¿Qué es el aporte local del ejecutor, que en este caso el municipio? ¿Qué tiene que hacer el municipio? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Y qué tienen que hacer las contrapartes? En el caso nuestro del componente eléctrico, lo que debemos hacer es honrar las obligaciones del componente eléctrico a partir del 2019 y pagar semestralmente los intereses que corresponden al crédito. Y lo estamos haciendo y lo estamos cumpliendo de la mejor manera y con absoluta responsabilidad. Loja merece que trabajemos por la ciudad, que trabajemos por el pueblo, que tengamos una condición sine qua non de respeto profundo en todos los ámbitos y en todas las condiciones, ¿no?, para poder gobernar la ciudad, lo uno. Y lo otro también, creo que es importante una articulación en beneficio del pueblo de Loja. Nosotros hemos venido articulando, por ejemplo, en este tema con el municipio por Loja, para
a Loja, porque Loja se va a beneficiar y por eso el gobierno de la Revolución Ciudadana, nuestro presidente Rafael Correa, ha decidido apoyar este proyecto importantísimo para Loja, ¿no es cierto?, a través de la empresa eléctrica y de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Es por Loja. Entonces sí sería importante más bien un tema de agradecimiento de parte del GAT, ¿no es cierto?, porque es la ciudad la que se va a ver linda, es la ciudad la que va a ganar ambientalmente, va a ganar en su ornato, es decir, más bien un agradecimiento y un trabajo conjunto, eso sería, porque es parte del liderazgo, ¿no es cierto?, de una autoridad para con su gente, para con el conglomerado, para con la ciudadanía, para poderle dar resultados positivos y fuertes. Mire, ojalá, si Dios lo permite, cuando terminemos este proyecto, ¿no es cierto?, pueda estar aquí nuestro presidente de la República, nuestro vicepresidente, y puedan inaugurar esta obra importante junto al GAD de Loja y a quienes hemos estado interviniendo, ¿no es cierto?, para que la ciudadanía observe una vez más el cariño al sur, el respeto, el aporte de nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana con una ciudad noble, digna, como lo es Loja, Freddy. Sin embargo, insisto, nosotros no tenemos ningún inconveniente. Nosotros nuestro trabajo lo basamos en el ámbito del respeto, de la valoración, de la eficiencia, de la articulación del trabajo conjunto por el beneficio de la gente y para la gente. En el caso específico de lo que significa el proyecto Regenerar, no existe ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué razón? Porque el dinero ya fue desembolsado al GAT de Loja. Es decir, ya lo tiene el municipio de Loja, ha recibido el desembolso de la CAF y de hecho hay condiciones previas para el desembolso. Por eso insisto que nuestra hoja de ruta, Freddy, legal, para poder actuar es clarísima y lo consta mire usted, en una carpeta bien ancha, ¿no es cierto? Es el contrato de la Corporación Andina de Fomento, el contrato de crédito firmado entre el GAD municipal de Loja y la Corporación Andina de Fomento, y este documento para nosotros es ley. ¿Qué estamos haciendo con este documento? Estamos afirmando. Primero, ya el desembolso lo tiene el GAD de Loja, por eso pudo adjudicar la obra, ¿no es cierto?, que también el GAD fue el dueño del proceso, tanto precontractual cuanto contractual, adjudicó la obra, el componente eléctrico está adjudicado en 21 millones, por lo tanto existe ya un desembolso de la CAF, por eso están ejecutándose los trabajos. Lo que sí, con 4 años de... justifica el retraso de la obra. Claro, ahí se debe hacer y ejercer una fuerte supervisión, fiscalización, ¿no es cierto? La fiscalización también está contratada, la contrató y la adjudicó el GAD municipal de Loja. Ustedes que son componentes del contrato, nosotros nos encargaremos. Un retraso. Mire, depende del cronograma, efectivamente, de la empresa contratista. Sin embargo, nuestra función ahí como empresa eléctrica, Freddy, es supervisar el componente que nos toca, que es el componente eléctrico. Sin duda, un componente, uno de los más sensibles. Mire usted, Freddy, nosotros estaremos pendientes, porque es la compañía contratista la que obviamente está ejecutando la obra, pero nosotros estaremos pendientes, vigilantes, de que la molestia causada a la ciudadanía por el tema del componente eléctrico sea la del menor impacto posible. Mire usted y fíjese, ya hay tramos que están trabajados y todavía tenemos postes a tierra, ¿no es cierto? Tenemos postes en tierra, precisamente porque el componente eléctrico es el más sensible, por lo tanto, cuando se esté soterrando cables de energía eléctrica, se tendrá que hacer una contingencia aérea, ¿no es cierto? El contratista tendrá que tener las previsiones del caso para no suspender el servicio eléctrico o hacerlo en los horarios en donde no menos incomode a nuestra ciudadanía. ¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Se van a producir cortes de energía? Aspiramos y esperamos. Quizá no podemos asegurar per se que no va a haber ni un solo corte, Freddy, eso quizás sería irresponsable, porque depende de los tramos y de la complejidad. Sin embargo, lo que sí vamos a hacer en forma absolutamente fuerte es supervisar que el contratista trabaje en aquellos tramos en donde se pueda hacer una contingencia aérea para no
suspender el servicio de energía eléctrica a la ciudadanía, pues así tendrá que hacerlo. En aquellos tramos en donde no se pueda y se tenga que efectivamente suspender el servicio, lo haremos en un horario, ojalá nocturno, pasadas la medianoche, como lo manda el Arconel, o buscaremos la manera de coordinar con la empresa eléctrica para que la suspensión sea en un horario en donde menos afecte a la ciudadanía. O sea, todavía no se ha experimentado esto. Todavía no, pues el componente eléctrico será el último en intervenirse, estimado Freddy, pero nosotros ya tenemos una hoja de ruta, tenemos un plan de contingencia, nuestra empresa eléctrica está preparada para aquello y para supervisar sobre todo a la parte contratista que ha sido adjudicada de la obra. De hecho, cabe destacar, Freddy, que tanto ha sido nuestro trabajo, tanta ha sido la articulación con el municipio de Loja, que venimos laborando desde el año 2014 y todo el 2015, nuestros técnicos de la empresa eléctrica junto a los técnicos del municipio han trabajado de la mano conjuntamente y siguen trabajando. La semana pasada seguían trabajando nuestra gente. Hemos formado una comisión especializada de soterramiento dentro de la empresa eléctrica precisamente para que maneje ese tema. Por lo tanto, toda la articulación ha habido, todo el trabajo existe, todo estamos haciendo de la mejor manera. Lo que sí, estamos honrando nuestras deudas. La una empieza en el 2019, no es 6, es 9, empieza en el 2019 el componente eléctrico, que tiene 4 años de gracia y por lo tanto en estos años será 0. ¿Estamos pagando intereses? Óigase bien, ciudadanía, sí estamos pagando intereses porque es parte del crédito, por supuesto que sí, y eso lo estamos haciendo y honrando semestralmente. Ya son $200,000 que han sido pagados al municipio y continuaremos pagando, honrando la obligación de los intereses. No está el problema en los intereses, Freddy, no está el problema en el crédito, el problema está cuando se nos pasa para pagar rubros que no nos corresponden y que no son parte del contrato CAF. Por lo tanto, aquello que no es parte del contrato, ¿cómo humanamente nos inventamos y lo pagamos? No podemos hacerlo porque estaríamos evadiendo la ley y eso no lo vamos a hacer. La CAF aprueba el crédito por 23 millones para el componente eléctrico. Sin embargo, es adjudicado por el municipio de Loja en 21 millones. Habrá que determinar y efectuar las acciones que correspondan para saber qué va a hacer el ejecutor con los remanentes, ¿no? Y cuál va a ser el procedimiento que determine, en este caso, la Corporación Andina de Fomento en esas circunstancias. Bueno, siempre en un crédito internacional es factible de que existan remanentes, sin embargo, el propio organismo internacional será quien mande o determine qué hacer con los fondos de remanentes, pero estaremos también en ese aspecto coordinando las acciones tanto legales como técnicas que deba hacerse en cuanto al componente eléctrico, porque esto es parte del componente eléctrico. El organismo ejecutor y el organismo que llevó a cabo el proceso precontractual y contractual es única y exclusivamente el GAD municipal de Loja. Es decir, la empresa eléctrica no participó en ninguna forma en la comisión de licitación internacional, que era la que decidía en función de qué adjudicaba, cómo calificaba. Nosotros lo que hicimos es básicamente la parte precontractual. Desde el 2014 la empresa eléctrica ha venido trabajando permanentemente nuestros técnicos en lo que significa el componente técnico, las especificaciones técnicas, avanzar en la revisión de todo lo que incluye el componente eléctrico para mantenerlo en la misma homologación del Ministerio de Electricidad en cuanto a materiales, a herramientas, etcétera, etcétera. Sin embargo, quien llevó a cabo la etapa tanto precontractual como contractual es única y exclusivamente el GAD municipal de Loja. Los desembolsos de la CAF tienen un procedimiento. Es decir, el GAD municipal de Loja debe cumplir con ciertos requisitos que son mandatorios y que se desprenden justamente tanto del anexo B cuanto del resto de proceso contractual del que reza el contrato, ¿no es cierto? Y tiene que cumplir esos procedimientos para que le puedan ir haciendo los desembolsos paulatinamente. Eso es lo más normal en cualquier contrato bipartito
crédito. Así es, son las condiciones justamente particulares del crédito, Freddy, que es donde se tiene que cumplir. La CAF ya aprobó un monto del crédito por un total de la obra. Sin embargo, sus desembolsos los va haciendo a medida que el GAD va cumpliendo y que se van cumpliendo las condiciones particulares. Por ejemplo, el organismo ejecutor tiene que presentar un informe del proyecto, debe presentar la evidencia de que ha sido creada la unidad del proyecto en el GAD municipal de Loja, presentar la evidencia de que ha sido creada la unidad administrativa, es decir, esto para el primer desembolso. Y así sucesivamente tiene para el segundo desembolso de acuerdo al procedimiento que lo establece el contrato. ¿Había algún riesgo? No existe riesgo. ¿Algún riesgo de retraso en los desembolsos? Porque hay retraso en la ejecución de la obra. Es decir, que el retraso de desembolsos no es posible. No creemos que vaya a haber retraso tanto en cuanto. Lo que sí hay que señalar y aclarar, Freddy, los desembolsos están supeditados al cumplimiento del GAD municipal de Loja. Insisto, el GAD municipal de Loja es el ejecutor. Si el ejecutor, que es el GAD municipal de Loja, ¿no es cierto?, se atrasa, no cumple los requisitos que dice el contrato CAF, no cumple las condiciones que le dan para el segundo desembolso, obviamente que puede haber un retraso, pero no por recursos, sino por un tema de cumplimiento del GAD municipal de Loja. En este caso, aspiramos y esperamos pues que el GAD municipal haga las cosas de forma correcta para que pueda hacerse CAF pueda hacerle los desembolsos como corresponde. Sin embargo, es responsabilidad del GAD municipal de Loja. Hay un mensaje que dice, ¿la ERSA va a cobrar el crédito de los usuarios? Mire, nosotros en ningún momento estamos pensando en el cobro a ningún usuario, primero porque hay uno de por medio, ¿no es cierto?, 4 años de gracia, insisto, no confundamos el 6 con el 9, nosotros empezamos a pagar el capital a partir del año 2019 y nuestro órgano de regulación, que es Arconel, estamos trabajando permanentemente y en forma contundente porque hemos pasado el proyecto precisamente de soterramiento arriba, ¿no? Claro, además es legítima, es muy legítima, Freddy, y le agradecemos al ciudadano o ciudadana que ha planteado esa pregunta. Mire, nosotros también estamos, por eso insisto, la articulación se ha dado y seguiremos articulando con el municipio porque deberemos pasarle una comunicación para que nos indique de qué manera el GAD va a descomponer la tasa que va a cobrar por soterramiento. Es decir, es necesario saber. ¿Cómo es que tienen un contrato consumado y no sepan cuál es el modus operandi para recuperar los fondos? Es que Freddy, son dos temas diferentes y con ámbitos distintos. Es decir, una cosa es el contrato de crédito CAF que nos involucra, insisto, tanto en el pago del capital como en el pago de intereses que lo venimos pagando normalmente, y otra cosa muy diferente son las ordenanzas, que ya son tema única y exclusivamente del municipio, en donde no podemos intervenir. Lo que sí, Freddy, como usted lo ha dicho, es sumamente importante saber cómo va a estar compuesta esa tasa, porque ojo, si es que estamos aportando el sector eléctrico y está aportando el sector de telecomunicaciones, entendería que la tasa debería ser únicamente porque el Estado ecuatoriano está aportando con la obra, ¿no es cierto?, eléctrica y el componente de telecomunicaciones. Quizá el GAD lo que hará es descomponer la tasa en lo que a su componente únicamente y exclusivamente le corresponde. Mire, Freddy, en todo caso, nosotros respondemos por el componente eléctrico. Aún nosotros no podemos afirmar aquello porque dependemos de los organismos de regulación nuestros, del Ministerio Rector, de Electricidad y de la Agencia de Regulación, ¿no es cierto?, y Control, que es Arconel. Nosotros no estamos planificando ni tenemos en ningún momento una planificación de aumento de tarifa alguna, en ningún momento, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podemos aseverar aquello. Es un aporte que está en este momento dando el Estado ecuatoriano y el Gobierno Nacional al componente eléctrico. Sin embargo,
embargo, nosotros en este análisis y este trabajo conjunto con la Arconel tendremos, ¿no es cierto?, las consideraciones del caso, la planificación. En cuanto al GAT municipal, pues en su momento tendrá que explicarnos a la ciudadanía de Loja y obviamente a las instituciones intervinientes cómo va a estar compuesta y dividida la tasa que por soterramiento se va a cobrar. Mira, muy interesante. El tema de las cocinas de inducción también debe ser un tema de conversar ampliamente respecto del resultado. Pues no sé si así una pastillita nos quiere decir la respuesta del pueblo y la inclusión ya de la cocina. Sí, muchas gracias, Freddy. Yo creo que en cuanto a la primera parte de su comentario, me parece importante. Mire, el trabajo para nosotros es y ha sido fundamental, es una condición que la tenemos de vida, ¿no es cierto? Así que no nos asusta, ciertamente tendremos mayor esfuerzo en comunicar. Sin embargo, cabe destacar, estimado Freddy, que nosotros justamente en el marco del respeto que tenemos siempre a la ley, con la argumentación del caso, con el fundamento del caso, todo, absolutamente todo, tiene conocimiento a nuestro nivel nacional, porque son recursos del Estado ecuatoriano y somos las instituciones parte del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, nuestro nivel nacional está absolutamente al tanto de este componente de regeneración urbana, de lo que nos toca pagar como obligaciones y de lo que no nos toca pagar como obligaciones también. Así que estamos en perfecta coordinación nacional, lo uno. Y lo otro, Freddy, con el programa emblemático Cocinas de Inducción, yo creo que no en vano hemos ganado mucho en esta década con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Mire usted que en el sector eléctrico el Ecuador se ubica por primera vez en quinto lugar como eficiente, por la eficiencia energética a nivel mundial, Freddy. ¿Cuándo hubiésemos pensado que el Ecuador hubiese estado quinto a nivel mundial en eficiencia energética? Solo gracias a la obra, esta década ganada, y a la obra de nuestro gobierno de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa, de Jorge Glass. Mire, nuestro vicepresidente es el impulsor y ha sido el impulsor de los sectores estratégicos, Freddy. Y hoy tenemos la oportunidad de tener la construcción de 8 mega hidroeléctricas y hoy también por primera vez en forma simultánea se está exportando energía a Colombia y Perú. ¿Cuándo hubiésemos pensado que el Ecuador podía hacer eso? Si en gobiernos anteriores vivíamos apagones, vivíamos escasez de energía eléctrica, de agua potable. Acordémonos, no perdamos la memoria histórica de un sector eléctrico desarticulado y desorganizado. Hoy tenemos con orgullo que decir que el Ecuador ha invertido más de 8 veces en sectores estratégicos que cualquiera de los gobiernos de turno anteriores, y adicionalmente con obras, ¿no es cierto?, de la envergadura de las hidroeléctricas, que luego le dejarán al país no solo en condiciones mejores ambientalmente hablando, sino también económicamente hablando. Si Coca-Cola o Freddy se hubiera hecho hace 30 años, hace 20 años, el Ecuador no estuviera sufriendo las condiciones económicas que tenemos hoy.